Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar un Radiology publicado el 11 de junio del grupo RCNA. El título de este Radiology habla acerca del análisis radiogenómico del cáncer de pulmón localmente avanzado, basado en las imágenes de tomografía y los cambios que va presentando la tomografía y las biopsias líquidas. Antes de comenzar a hablar particularmente del tema, vale la pena aclarar unos, o por lo menos tener en cuenta unos conceptos que ya hemos hablado con anterioridad, y uno de ellos, obviamente, todos ellos, o sea, la biopsia líquida, la tomografía, todo el radiomics, que ya se está implementando cada día más, todo va encaminado, obviamente, ¿a qué? A particularizar, o por lo menos a hacer del diagnóstico por imágenes ayudado o teniendo, digamos, apoyo de otro tipo de ayudas diagnósticas para tratar de particularizar el diagnóstico para cada persona o para cada paciente, con el objetivo de establecer un adecuado pronóstico, un adecuado manejo y obviamente mejorar la sobrevida, particularmente para algunas patologías. Lo interesante de este paper es un estudio prospectivo que se hizo, digamos, con pocos pacientes, fueron 24 pacientes, en lo que se combina el radiomics tomográfico con las biopsias líquidas. Entonces, comencemos a aclarar algunos conceptos. ¿Qué entendemos por radiomics? Que ya lo habíamos mencionado en algunos papers, y es, digamos, basados en el Big Data, en la obtención de gran volúmenes de datos, teniendo en cuenta, obviamente, las imágenes. Lo que se trata es tratar de convertir, digamos, esas imágenes médicas en unos datos objetivos que se puedan cuantificar con unas características particulares, intrínsecas, obviamente, para cada patología, y obviamente son datos que se obtienen de manera no invasiva. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una conjunción o una unión de todo el proceso, de esa gran cantidad de datos, lo que va a redundar es, digamos, en un avance en cuanto al diagnóstico radiológico, y de esa misma manera tratar de personalizar el diagnóstico y obviamente todo lo que de ahí se desencadena para ese paciente. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta otras características que se sumaron a este estudio prospectivo, que es una prueba piloto, en el que se está uniendo el radiomics tomográfico con las biopsias líquidas. Entonces, el objetivo de las biopsias líquidas, que para este caso es tratar de determinar el DNA circulante del tumor, del tumor de tórax en estos pacientes, el tumor de pulmón, digamos, en un estadio particular, y ahí viene el desafío, y es tomar los pacientes que ya están en estadio 3 o superior de tumor de pulmón, es decir, en un estadio avanzado, y hacer las pruebas tomográficas, hacer las pruebas de biopsia líquida basados en el ADN libre de las células y en el ADN tumoral circulante. Es decir, son dos tipos de biopsias líquidas que se están tomando. Esas biopsias líquidas, vale la pena aclarar que se toman 2 semanas después de que el paciente ha iniciado la quimio y la radioterapia. Ahora, hay que tener en cuenta un dato no menor, que en estos pacientes con cáncer de pulmón localmente avanzado, el desafío está en que estos pacientes, a pesar de la quimio y la radio, siempre se ha observado una recurrencia de ese cáncer en aproximadamente el 50% de los casos. Y fuera de eso, la supervivencia de estos pacientes no supera los 2 años. Entonces, digamos que tenemos un gran problema planteado, para lo cual la radiómica o el radiomics tomográfico se pretende hacer. Entonces, ya entrando, digamos, en materia,
aquí en este cuadro está resumido más o menos lo que yo les venía diciendo. Entonces, digamos, en esta línea de tiempo está todo el inicio del tratamiento de esos pacientes en cuanto a la quimio y la radio, la obtención de las imágenes tomográficas, la obtención durante las primeras 2 semanas de las biopsias líquidas, y el objetivo es obtener una gran cantidad de datos, es decir, los datos que se tomaron particularmente para este estudio fue tomar 61 variables o 61 datos importantes de esas imágenes que se adquirían tomográficamente en los pacientes con el cáncer de pulmón localmente avanzado. Entonces, esas 64 variables o 64 elementos, lo que se hacen es acumular como un gran banco de datos y se van a conjugar con toda la información que nos va a dar el Genomics a través de las biopsias líquidas. Entonces, una vez se unen estos dos elementos, tanto de la tomografía como de las biopsias líquidas, vamos a obtener un resultado de datos que, ¿cuál es el objetivo de esos datos que se van a obtener? Analizar cuáles son los cambios mutacionales o las mutaciones que se pueden detectar a través de la parte bioquímica con las biopsias líquidas y asimismo cotejarlos con los hallazgos en la tomografía. ¿Para qué? Para cotejar cómo es el comportamiento del cáncer en ese estadio final. Entonces, cuando nosotros logramos detectar cuál es el comportamiento que va teniendo el cáncer, en ese mismo sentido, mirando retrospectivamente, podemos implementar, digamos, tratamientos en estadios más tempranos. ¿Para qué? Para mejorar la sobrevida de estos pacientes. Para este estudio, las características de los participantes, aquí está el número de pacientes, que fueron 24, ahí están los rangos de edad, la raza de los pacientes, algunos antecedentes relacionados con el tabaquismo y lo más importante era el estadio en el que se estaba haciendo el estudio. Entonces, digamos que en términos generales, el propósito de este estudio prospectivo era integrar esos 3 elementos de los que yo les he mencionado. Esta imagen lo que nos está mostrando son todas las variables que se obtuvieron en el radiomics tomográfico, todas las variables que se analizaron. Aquí se hicieron todos los análisis estadísticos, se hace la tabulación para inteligencia artificial y se combina junto con la obtención de la biopsia líquida. ¿Qué hay que tener en cuenta con la biopsia líquida? Varios elementos. Por ejemplo, cuando el paciente recibe la quimio o la radio, no solamente se van a destruir las células cancerígenas, también va a haber destrucción de células normales. Al torrente sanguíneo se van a liberar una gran cantidad de ADN tumoral y al mismo tiempo ADN de células sanas. Esa es la razón por la cual hay que ser, digamos, muy meticulosos en estudios posteriores que se vayan a hacer o incluso en este mismo estudio que es prospectivo, tratar de analizar esas variables. ¿Por qué? Porque hay que ver qué tanta cantidad de ADN tumoral está circulando en sangre. Hay que ver qué tanta cantidad de ADN de células sanas está circulando en sangre, para asimismo poder hacer la cuantificación de ese ADN tumoral. ¿Y eso en qué va a redundar en el tratamiento del paciente? En tratar de discernir cuáles son las dosis de quimio y cuáles son las dosis de radioterapia para poder, digamos, lograr una mayor destrucción de las células tumorales. Entonces, ese es un elemento que hay que analizar a futuro. Por eso los autores plantean que futuros estudios hay que tener en cuenta eso. Ahora, hay un dato que pareciera insignificante, pero incluso el hecho de tomar la muestra de sangre en cuanto al volumen y en cuanto a los momentos en que se tome la muestra de sangre, cuando se hace la cuantificación del ADN tumoral, incluso eso puede variar. No es lo mismo hacer la cuantificación sobre una muestra de sangre de 5 centímetros o de 10 centímetros
y también hay que tener en cuenta que eso hay que estudiarlo, en qué momento después de la quimio y de la radio se va a hacer esa toma de muestra. Cuando se hizo el análisis de esas tomas de muestra de sangre, se asoció, o por lo menos se logró determinar para el cáncer de pulmón localmente avanzado en este estadio, se ha detectado previamente que el gen que está afectado es el gen TP53, que era lo que estaba mostrado en el segundo slide, en donde está el propósito del estudio. Entonces, cuando ya se ha tipificado cuál es el gen que está afectado, entonces a futuro el objetivo es determinar pruebas para ver si digamos, pruebas rápidas o pruebas en sangre para tratar de determinar si pacientes en estadios iniciales de cáncer de pulmón o incluso pacientes sanos tienen una anormalidad o tienen una mutación sobre ese gen. Entonces es tratar de incursionar en la enfermedad incluso antes de que aparezca. Todos esos elementos, cuando se asocian las características radiómicas y el aumento de las concentraciones del ADN tumoral y del ADN, digamos, de las células sanas, lo que se pretende obviamente es asociar todo eso para particularizar en últimas a cada paciente. Entonces, en este slide lo que están mostrando, digamos, es en todos los pacientes que se vieron, digamos, se conjugaron todos estos datos obtenidos, que obviamente es una cantidad inmensa de datos que se obtuvieron. Entonces, tratar de determinar la entropía de la patología, es decir, entiéndase entropía como la cuantificación del desorden o de ese caos que hay en el tumor. Entonces, la idea es tratar de cuantificar o por lo menos de calificar el fenotipo y al mismo tiempo el genotipo de estos pacientes, de cómo está organizado o cómo se va desarrollando ese cáncer o esa tumoración, cualquiera que sea. Obviamente para este estudio se tomó el cáncer de pulmón, pero obviamente tiene aplicabilidad en otro tipo de tumores. Entonces el objetivo de evaluar la entropía es tratar de cuantificar de una manera ordenada, es contradictorio lo que voy a decir, de una manera ordenada, el desorden que genera este tipo de cáncer. Entonces, digamos que en términos generales, y ya para digamos, resumiendo el paper, la proyección que tiene estas características del estudio y estas características de abordar la enfermedad nos va a proporcionar a nosotros unos datos robustos en el sentido de poder mirar qué es lo que nosotros vamos a buscar cuando encaremos un estudio tomográfico de tórax, cuando estemos enfrentados a una lesión sospechosa de cáncer o incluso después de que se haga la clasificación, ya sea por TNM o por cualquiera de las otras escalas de clasificación de los tumores de tórax o de cualquier otro tumor, tratar de definir a través de las imágenes cómo va a ser el comportamiento y en qué momento debemos actuar o por lo menos dar la alerta para los oncólogos o para el médico que está a cargo del paciente en cuanto al tratamiento, definir cómo va a ser el manejo de esos pacientes. Aquí estamos viendo precisamente ese punto que es, digamos, un punto coyuntural, el de tratar de entender la entropía del comportamiento del cáncer. Entonces, como conclusión de este estudio, hay que tener en cuenta que los datos radiogenómicos que se obtienen de los tumores pueden ser datos muy heterogéneos y esos datos que se obtienen hay que cotejarlos con lo que nosotros visualmente logramos evaluar de la tomografía, porque una cosa es la evaluación que nosotros hacemos bajo nuestra óptica y otra forma es obviamente la evaluación que hacen los modelos de inteligencia artificial, que ya hemos hablado un montón de veces de eso, de qué es lo que esos modelos logran ver que nuestro ojo humano no logra ver. Entonces, la idea es asociarlos junto con las biopsias líquidas
para tratar de obtener una respuesta temprana en cuanto al tratamiento y abordaje de estos pacientes. Estos estudios que son prospectivos, obviamente, la idea es mostrar, digamos, qué se viene a futuro. Esa es la razón por la cual, digamos, no presenté imágenes relacionadas con el cáncer de pulmón, digamos, para este estudio localmente avanzado, la lesión, pero sí es, digamos, tratar de tener un abrebocas o ir más o menos visualizando el horizonte de qué es lo que se viene. Todo, obviamente, con el ánimo, cuando tengamos un poco más de conocimiento y los estudios posteriores que se hagan, tratar de empujar los límites en cuanto a la manera como nosotros vamos a hacer los diagnósticos en un sentido mucho más individualizado de los pacientes. Muchísimas gracias.